Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Hoy 7 de diciembre del año 2023, en el programa número 51 de Derecho de Réplica. Les saludamos como siempre en vivo desde los estudios de MG Medios en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Un día lluvioso, un día frío, abríguese muy bien. Si va a salir a los barrios, disfrútenlos con un ponche calientito, pero bien abrigado. Como todos los jueves, un gusto compartir y saludar a mi compañero y amigo, el maestro Eduardo Elías. Maestro, bienvenido, buenas noches. Doctor, buenas noches, muchas gracias. El honor y el gusto es mío compartir nuevamente cámaras y micrófonos contigo y como bien lo refieres, en esta edición número 51 de Derecho de Réplica con Juan Elías en este 2023. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, entre ellos Agua El Arbolito, agua embotellada, agua que cumple con todas y cada una de las medidas impuestas por la Secretaría de Salud y que puede encontrar en su tienda de abarrotes Estanquillo de autoservicio más cercana. Asimismo, si desea adquirirla para su distribución o cantidades ya volúmenes de mayoreo, puede contactarlos a través de su red social El Arbolito Oficial y podrá encontrarlo en los distintos sabores que nos ofrece, tanto natural como de horchata, como de canela con... qué rica se ve esta, doctor. Y este es, pues es canela, tenemos limón, tenemos chía. ¿Qué otros sabores tenemos, doctor? ¿No te acuerdas? Tamarindo, entre ellos que muy rica, pero bueno. Fresa. Y fresa, por supuesto, pues atendiendo a nuestra ciudad de origen, Irapuato, Guanajuato, capital del Mundial de las Fresas. Y también les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de MG Medios Televisión, como ya lo decimos, desde la ciudad de Irapuato, capital mundial de las fresas. Podrá seguir nuestra transmisión a través de las multiplataformas. En todas y cada uno de ellos nos va a encontrar como MG Medios o MG Medios Televisión. Llámese Facebook, llámese TikTok, llámese YouTube, llámese Instagram, así como la página del dominio web www.mgmediostelevisión.com. También les decimos que tenemos a su disposición una línea de WhatsApp 462-157-4522, la cual se encuentra completamente abierta y a su disposición para que nos hagan llegar sus saludos, comentarios, sugerencias, preguntas y vamos a tratar de darle salida completamente en vivo durante el transcurso del programa. Un programa por demás interesante, doctor, ya en estas épocas decembrinas y bueno, pues hoy venimos abrigaditos porque pues así lo requiere el clima, lo cual recomendamos a todos y cada uno de nuestros televidentes que se cuiden, se abriguen, no se expongan sin el abrigo necesario y que lo que vaya a hacer pues lo haga con moderación y con mucho cuidado, doctor. Excelente, maestro, pues un gusto saludarlos y como todos los jueves en nuestro segmento laboral, un tema que se ha dado con mucha frecuencia, ya el licenciado Diego Marín Don Juan nos compartirá un poquito más amplio el tema, pero aquellas simulaciones de despido por parte del patrón para hacer creer que es un despido justificado. Bueno, es muy común, más común de lo que usted se imagina. Diego, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, doctor, y pues muchas gracias. Como ya habíamos dicho, el patrón últimamente ha buscado cómo justificar un despido más bien para hacerlo un despido justificado y que no le recaiga pues el despido injustificado ni tener que pues darle su indemnización constitucional al trabajador. Aquí tenemos un caso, doctor, que pues atendimos por medio de nuestros mensajes que nos llegan aquí al programa. Es de una persona que esta persona pues tuvo una indisciplina en el trabajo, o sea, una falta, y se le da como correctivo 3 días de descanso sin goce de sueldo, y al querer reincorporarse a la fuente laboral, una vez que ya cumplió sus 3 días, se encuentra con que en la puerta el vigilancia pues tiene la orden de no dejar entrar a este trabajador y dice el patrón que es un abandono de trabajo. No, doctor, recordemos que así puede hacer una empresa privada de seguridad la que está a cargo de la seguridad de la empresa, sigue siendo responsabilidad del patrón y la orden pues fue directa del patrón, por lo tanto no es un abandono de trabajo, sino una simulación para tratar de justificar el despido. A esta persona pues se le dio la asesoría que debe de ser, le dijimos que si el patrón pues le había dado su
su aviso del despido, ¿no? Claro que no le dio su aviso, doctor, ni tampoco se le aplicó lo del 47 de la Ley Federal del Trabajo, que son las rescisiones de la relación laboral. Por lo tanto, doctor, este tipo de simulaciones que hacen los patrones al utilizar a las empresas de seguridad privada que cuidan las puertas de las empresas para no dejar entrar a los trabajadores, pues esto se convierte en un despido injustificado, doctor, y por lo tanto el patrón tiene que pagarle la indemnización constitucional de lo que marcan los 90 días, o sea, los 3 meses de salario al trabajador por haber sido, por haber sufrido el despido injustificado. Pero hay que tener mucho cuidado, doctor, en este tipo de asuntos, porque pues es muy común de que el patrón utilice todas esas artimañas, como ellos lo llaman, para poder justificar este tipo de cosas y evitar pagar pues las indemnizaciones, doctor. Así tenemos este caso que ya se le dio atención y pues la persona ya inició su etapa de conciliación y esperemos a irnos a ver si se resuelve mediante la conciliación o nos vamos directamente al juicio, doctor. Sí, y peor aún, Diego, en muchas ocasiones ni siquiera te permiten el ingreso al parque industrial. O sea, ya ni siquiera llegas a las puertas de la empresa, desde la entrada del parque no te dejan entrar. Muchas veces desde el transporte, doctor, ya no se les permite subir al transporte a los trabajadores. Es por eso que, pues como le digo, si la orden viene directamente del patrón, pues se convierte en el despido injustificado. Y pues así es lo que está trabajando ahorita el patrón, doctor. Pero no se dejen, si tienen el medio de grabar, documentar el acto donde no les permiten ya sea subir al transporte o entrar a las instalaciones de la empresa para hablar con recursos humanos, desde ahí ya es un despido injustificado, doctor, y tiene documentado ya sea mediante el video o un audio para poderlo presentar en el juicio. Sí, porque luego en ocasiones dices, bueno, tengo testigos, pero resulta que los testigos son propios compañeros de trabajo que se dieron cuenta que el transporte no le permitió o que el vigilante le impidió, pero ellos no se van a querer meter en problemas. No, doctor, porque muchas veces son condicionados por el patrón diciéndoles que van a correr la misma suerte si van a atestiguar a favor de su compañero. Es correcto, pues bueno, un buen tema, así es que si usted es víctima de este tipo de actos por parte del patrón, no se quede de brazos cruzados. Actúe de inmediato, usted tiene derechos, búsquenos en Corporativo Elías Flores, ahí le va a atender directamente el licenciado Diego Marín para llevarle una asesoría y siga su proceso, no se preocupe, usted tiene derechos y nosotros estamos para apoyarlo. Hay que hacerle la aclaración, doctor, que todas las asesorías que nosotros damos a los trabajadores, a lo que son los trabajadores, son completamente gratuitos. Ya de aparte de la patronal, pues ya tienen un costo, pero todos los trabajadores nosotros los asesoramos gratuitamente, doctor. Excelente, Diego. Pues bueno, importante, muy interesante la cápsula de este día, como todos los jueves. Diego Marín Don Juan, abogado en materia laboral, con nosotros en Derecho de Réplica. Vamos a nuestro primer corte, ya estamos listos. Un invitado de lujo, un invitado donde vamos a tocar temas de interés, temas que seguramente van a causar ahí extrañeza para algunos y para otros no tanta. Vamos a un corte y regresamos. De regreso con ustedes en Derecho de Réplica, retomando nuestro programa el día de hoy. Y como todos los jueves, pues yo quisiera que tú me hagas favor de presentar a nuestro invitado de hoy, mi querido maestro. Doctor, pues para mí es un honor, la verdad, un orgullo y un honor, me permitas esa dicha. Y bueno, pues atendiendo al tema, como ya dijimos, la democracia en México, perdón, se me fue el título. La democracia en México, riesgo. Ha impartido distintos cursos y asesorías en trabajos de distintas universidades para las cuales, como la Universidad Quetzalcóatl, la Universidad de Celaya, la Universidad de León y la Universidad Cooperativa de Bogotá en Colombia. Él es editorialista del periódico El Sol de Irapuato desde hace algunos años, ha participado en distintos coloquios, tanto aquí en nuestro país, en México, como en Colombia. Dentro de su experiencia profesional
Ha sido parte de distintos despachos como Robles Casas Alatriste, ha participado en el despacho Freisinger Morin, donde ha sido encargado. En distintas empresas ha colaborado, para las cuales Ford Motor Company, Coca-Cola Motor Company. Es fundador del despacho Ruiz Macié y Asociados y socio fundador también del Centro de Capacitación y Desarrollo Giruma SC aquí en la ciudad de Irapuato, así como subdirector de la Facultad de Contaduría y Administración de la UCI y director de la Facultad de Derecho y Posgrados de la Coordinación del Departamento de Lenguas Extranjeras desde el 2016. Pues es un honor y un privilegio tenerlo como invitado. Doctor Contador, nuevamente bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro. Pues ya lo comentabas, un amplio bagaje en la mochila, contador, maestro y abogado Arturo Ruiz Massieu, que me da primeramente mucho gusto poder platicar con usted, mi querido contador. Y un tema tan interesante como es la democracia, y la democracia en México, sobre todo que estamos a la puerta de un proceso electoral muy interesante, que yo creo que vale la pena ponerle cuidado. La democracia en México, ¿qué le dice el tema, contador? Bueno, la democracia en México me dice que despierta, en primer lugar, un gran interés, y debe despertar un gran interés para las elecciones que vienen el próximo año, ya que no nada más es la elección presidencial, sino cerca de 20,000 cargos públicos, desde gobernaturas, presidencias municipales, diputaciones, senadurías, etcétera. La democracia en México es muy peculiar, valga la redundancia, aquí en México. Siempre recordaremos que desde 1824 y en 1829 con Plutarco, Vicente Guerrero. Con Vicente Guerrero. Y luego ya viene el proceso de General Díaz. Después viene pues la Revolución Mexicana, y de ahí viene el PRI. El PRI, entonces, siempre hemos tenido un partido hegemónico en el cual dicen, no, pues los actuales servidores públicos o políticos o de sexenios pasados sí, pues son del PRI, pues era el único partido que existía, ¿no? Y ya después existió en 1955, si mal no recuerdo, el PAN. Y luego es muy reciente la cuestión del derecho al voto para las mujeres, que fue en 1955 también. ¿50 es correcto? Sí, entonces, pues es la participación de la mujer, que hoy en día está muy en boga, pues es muy reciente, hace relativamente pocos años. Entonces siempre hemos tenido un partido hegemónico, en el cual, pues la permanencia de un partido se va corrompiendo su gestión, porque pues no hay contrapesos, ¿no? Como ahora, pues no hay contrapesos todavía, por lo menos no se organizaron, adecuadamente, y eso hace que el partido en el gobierno, pues cada vez crezca más y más, porque no hay barrera que lo limite. Que lo limite, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros vemos y hemos comentado el PRI, pero bueno, hay cosas muy interesantes. El PRI, bien lo comenta, creo que con este partido es con el que empieza a sentar las bases de una democracia, porque veníamos de, 300 años de dominación de la corona española, claro. No había ni voz ni voto. Y luego traemos 100 años de una lucha intestina al interior, con prácticamente 2 imperios, sí. y con 3 dictaduras, porque, ahí se nos fueron 100 años. Entre Iturbide y entre Maximiliano, metemos a Santana, a Juárez y a Díaz. 100 años que realmente pues, no pudimos hacer nada. Luego viene el siguiente siglo, cuando viene la lucha revolucionaria, y pues yo creo que las aguas, contador, en México se empiezan a tranquilizar ahí por los 30, ¿no? Con el general
Lázaro Cárdenas, que por cierto tenemos sexenios en lugar de cuatrienios. Así es. Y entonces, con Lázaro Cárdenas, ahí el país cambia, ¿no? Así es, así es. Y podríamos entonces decir que pues fueron muchos años que no había una democracia en nuestro país. Así es. Estaba establecida la democracia, pero no se llevaba a cabo. O sea, ¿por qué? Precisamente por el poder que ostentaba el gobierno o los partidos que estaban en el poder. En el poder. Le decían al general Díaz, general, ahora sí creo que la cosa se va a poner muy difícil porque el candidato está muy fuerte. Uh-huh. Y le decía a Díaz, ¿no? ¿Recuerda usted esa anécdota? ¿Y qué te preocupa si el que cuenta los votos gana y los cuento yo? Entonces, sí, pues esa era nuestra democracia, ¿no? Sí, sí. Y hoy en día pues estamos viviendo, bueno, es que en realidad desde 1968 vivimos una época moderna acerca de lo que es la democracia, desde el presidente Díaz Ordaz, se empieza a hablar ya de democracia, pero llevarla a cabo, y total no hemos podido, y luego nos ruborizamos por cómo se lleva la democracia aquí en México, ¿no? Uh-huh. Pero si hubiera una competencia real de partidos políticos fuertes, pues la democracia se ostentaría de diferentes maneras, ¿no? Sí. O de diferente manera. Pues bueno, y creo que estamos en una democracia naciente. Yo recuerdo todavía los votos se contaban en la Secretaría de Gobernación. Así es, ¿no? Sí, sí. Todavía tuvimos elecciones muy oscuras donde el voto se dio y se contó. Ahora sí que lo seguía contando el presidente a través de Gobernación. Sí, ahí era juez y parte, ¿no? Y es a raíz de que entra el presidente Zedillo, se recordará usted que se acudió al Fondo Monetario Internacional, al gobierno de Estados Unidos, estaba el presidente Clinton en esa época, para que nos ayudara financieramente mediante algún préstamo y saliéramos avante de esa situación. Y fue una de las exigencias de este organismo del Fondo Monetario el que se respetaran los resultados electorales. Y ahí es cuando nace el IFE. Nace el IFE, justamente, hay muchos temas que satanizan la figura de Carlos Salinas de Gortari, pero también hay otras que valen la pena destacar. Sí. Es con Carlos Salinas de Gortari donde por última vez Gobernación cuenta los votos. Así es. Dejó de contar. Le dice a Zedillo, esta fue la última elección, la siguiente no cuentas tú los votos, porque nace el INE. Porque nace muchos instrumentos que prácticamente le sacaban las manos al Ejecutivo, entre ellos la emisión de billete y moneda. Claro. Ya no es el Ejecutivo, es el Banco de México con su propio gobierno. Entonces, obviamente limita, ¿no?, a Zedillo y nace el IFE, un instituto ciudadano. Así es, sí, neutral, que llevar a cabo su función pues, es llevar a cabo las elecciones, ahora el INE. Y repito, eso es una exigencia, pues, se llamó Consenso de Washington. Okay. Otra de las exigencias fue que se respetaran las finanzas, es decir, que no se siguiera endeudando el país. Una serie de restricciones para entrar en esa época al sistema que hoy se le llama el neoliberalismo, ¿no? Doctor, yo perdón que interrumpa. Partiendo del origen etimológico de democracia, demos, kratos, si no mal recuerdo, proviene del griego, sí, el poder del pueblo. Y atendiendo al título del programa del día de hoy, ¿democracia en México está en riesgo o es estable? ¿Realmente existe la democracia en México? Partiendo del origen etimológico. Yo pienso que sí existe la democracia en México, al estilo mexicano, ¿sí? O sea, toda la estructura jurídica, legislativa, está establecida de cómo pues, se deben de llevar las elecciones,
en la Constitución está establecido que un voto por ciudadano, una serie de cosas, sí está establecido, lo que pasa es que no respetamos muchas veces lo que está establecido en el marco jurídico. Está el TRIFE, o sea, sí está toda la estructura para que hoy en día los delitos electorales ya son graves. Sí existe, lo que pasa es que la democracia es al estilo mexicana, al estilo mexicano, y por otro lado, la competencia electoral, pues de mano la lleva el gobierno, el partido en el gobierno. Y por otro lado, desde mi punto de vista, la oposición no está totalmente organizada estructuralmente. La participación ciudadana sigue siendo muy corta. El baluarte, los paladines de la cuestión electoral y de la cuestión de la democracia siguen siendo los partidos. Los partidos, es correcto. Que hoy en día no son el único vehículo para poder acceder al poder, estamos de acuerdo, a raíz de la apertura de candidaturas independientes. Sin embargo, siguen siendo y teniendo una fortaleza enorme en ese sentido. Claro, y esos partidos no precisamente están muy bien reconocidos hoy en día por los ciudadanos. Sí, como que los partidos políticos es una de las instituciones que no tiene mucha credibilidad. Así y ahí es. va mi segundo planteamiento, contador. Justamente habla usted del nacimiento del INE como un instituto ciudadano con José Woldenberg, pero luego se convierte en un instituto controlado no por el ciudadano, sino por los partidos. Y entonces yo ahí pregunto, ¿democracia o partidocracia? Pues yo pienso que tiene una gran injerencia los partidos políticos, ¿sí? Es decir, hablamos del INE, y cada partido lucha por tener a sus representantes en el consejo del INE, ¿sí? Entonces, debería ser de otra manera, una mayor participación ciudadana, en el cual, porque hablamos del pueblo, y entonces ese pueblo debe tener injerencia, debe tener la fuerza y la importancia para tomar las decisiones. Y una pregunta, y ahorita me hacía un sentido plantearle esto, maestro, del contador, porque en realidad, ¿cree usted que el ciudadano de a pie, entienda lo que significa el poder que tiene ir a votar? No lo entiende. No lo entiende, no por un sentido peyorativo ni denigrante, no lo entiende porque no está acostumbrado a ello, porque sigue siendo manipulado por las fuerzas políticas, por la necesidad. Eso desgraciadamente no ha cambiado, y entonces es muy vulnerable. El pueblo es muy vulnerable en relación a sus necesidades primarias, y por sus niveles, desgraciadamente, sus niveles educativos, que recordemos que es más o menos del segundo año de secundaria, a nivel promedio en México. Entonces hace falta una cultura, claro, en el tema del voto, maestro. Totalmente porque de acuerdo. Tenemos una sociedad con una venda. Con una venda en los ojos, pero algo muy importante que resalto de lo que dice el contador, dada la necesidad, entonces los orilla a ni siquiera querer enterarse, doctor, ¿no? Lo dijimos en programas anteriores, si supiéramos la realidad del costo económico que implica una acción electoral en nuestro país, pues nos quedamos locos. O sea, realmente lo que cuesta a cada ciudadano que ejerza ese voto, digo, pues es el más caro, es el sistema democrático más caro del mundo, doctor. Sí. Del mundo. Sí, aunque dijéramos que, bueno, cuando es una democracia, pues no importa lo que cueste, claro, pero que sea efectiva, ¿no? Claro. En este caso no es efectiva. Yo veo cuando participan grupos, cuando hay algún conflicto y participan grupos de ciudadanos, están manipulados. O sea, no van con un conocimiento real cuando se presenta una situación problemática. Y son los gobiernos
municipales, estatales y federales los que manipulan esa situación. O sea, desgraciadamente los gobiernos no hablan con la verdad. Siempre protegen sus propios intereses. ¿Verdad? Y siempre minimizan los problemas y siempre no estamos tan mal. Sí, digo, teníamos una plática previa el contador y yo, y bueno, es obvio decir la familia de la cual proviene el contador, la familia Ruiz Massieu, José Francisco, Mario, son sus hermanos, y entonces decía, pues sí, aunque yo nunca participé en ese esquema, en la política desde el punto de vista familiar, siempre lo vio desde este lado ciudadano, ¿no? Sí, no, yo nunca he participado en ningún cargo público. Sin embargo, pues he vivido el medio ambiente de lo que es la política. Y en esas cenas familiares, ¿qué se hablaba, contador? No, pues hablábamos, la verdad muchas veces no hablábamos. Mejor no tocaban política. De la política, salvo algún suceso que se hubiera suscitado, que se hubiera presentado, pero pues no había mayor controversia porque era un solo partido. Ok, ¿todos estaban de acuerdo? Todos estábamos de acuerdo que las cosas estaban bien o mal. Pues ahí no había bronca, ¿no? Ajá, sí. Sí, Yo tuve el privilegio de vivir esos momentos. Fueron buenos y malos, pero realmente fue un privilegio. Haber escuchado, y de ahí viene mi interés por la política, pero desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de análisis. Yo pienso que los analistas deberíamos de ser más objetivos. Claro. No defender nuestro punto de vista, porque eso no es la realidad de lo que sucede. Y el estar defendiendo una situación que así como nosotros lo podemos pensar, hay muchos grupos o gentes que no piensan igual y perdemos objetividad y además, respeto. Y respeto, ¿sí? O sea, ya sabemos que este programa es así, entonces, si no estoy de acuerdo no lo pongo, porque aunque sea blanco y si dicen que es negro, entonces no se aprende nada. Yo pienso que el problema es que no se es objetivo, y no se desmenuza una situación y no se acepta la realidad. Sería más fácil aceptar la realidad desde un inicio y luego de ahí para adelante irla mejorando. Sí, claro. Yo veía hace muy poco pues sí, le podríamos llamar intromisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Electoral. Claro. Porque al final se hizo lo que él quería, es decir, logra meter las manos en el instituto al fijar su posición para quien preside hoy el Instituto Electoral. ¿Cómo ve esa maniobra? No, yo lo veo mal. O sea, yo lo que pienso es que la confluencia de ideas siempre es sana, pero no sin imposiciones. Y además, se pueden llegar a acuerdos. Para eso es la política. La política es el vehículo para llegar a acuerdos. ¿Sí? Y de antemano, el imponer una situación hace que una gran parte de la población esté en contra. Y esa no sería la idea de imponer una posición. ¿Cómo hablar de una verdadera democracia cuando tenemos un país polarizado, contador? Un país dividido, un país segmentado, fifís y chairos, Sí. conservadores, liberales, pero el tema es que la ciudadanía se lo ha creído, contador. O sea, yo ya me ubico en un lugar que me están asignando. Ahorita me lo contestan porque me están diciendo que tenemos comentarios. Marco, bienvenido Marco Ruiz, ¿qué tenemos? Así es, doctor. Bueno, pues tenemos aquí una cantidad de comentarios, saludos que nos hacen llegar. Pero antes de permitirme, pues aquí decirlos, primeramente déjeme dar la bienvenida, contador. Aquí esta es su casa, nos da mucho gusto aquí tenerlo aquí en los estudios. Y
Cuando yo publiqué, déjeme contar algo bien interesante, doctor. Cuando publiqué la publicidad de aquí del contador, me llegaron infinidad de comentarios, saludos, y me dijeron, excelente, va a ser un tema y un invitado que de verdad va a valer la pena. Voy a permitirme entonces ahora sí a dar los saludos. Adelante, Marco. Primero tenemos a Leonardo Garnica, que manda saludos, un exalumno suyo. Gracias. Tenemos a Martín Sandoval, también que fue ahí está compañero de la maestría, está estudiando ahí conmigo. También está Karen Arredondo, quien manda saludos. Omar Ruiz, María de Jesús Elías, quien dice saludos a todos, no me pierdo cada programa, siempre lo sigo. Pues, ¿qué le daremos a un calendario? María? Un calendario. Yo creo que sí, ¿no? Ya se amerita un regalo. También tenemos unas preguntas que dice, ¿qué opina de que desaparezca el INE? Quien se identifica como Luis Arturo García. Tenemos también la pregunta de qué opina del recorte presupuestal federal por Martín Díaz. Y otra pregunta, ¿cómo incentivar el voto con la hada de León por María Pérez? Son las preguntas que tenemos al momento y los saludos. Muchas gracias, Marco. Una pregunta interesante. Hay un gran recorte presupuestal al Instituto Electoral. ¿Pone en riesgo la democracia? No llega a poner en riesgo a la democracia, pero sí menoscaba quizás la efectividad de que se lleve a cabo, que se lleve muy bien a cabo la gestión que es muy importante el resultado electoral. Sí, ahí habría que tener todo, como se dice, toda la información para ver cuál fue el sentido, cuál es el sentido, y si es un sentido de, nada más le vamos a recordar, porque yo pienso que es mucho dinero, pues esa no es una razón para hacer recortes de ese tipo. Sí seguramente menoscaba la efectividad del proceso electoral. Sí. Ahora, ¿cómo incentivar el voto, contador? Ahí es donde yo creo que, porque finalmente la decisión la tiene el pueblo. Claro, ¿cómo incentivar? Bueno, pues es un proceso, pero es un proceso en el cual el ciudadano lo que quiere es saber la verdad, que no le mientan, que no digan una cosa y luego hagan otra, que realmente sea un testimonio de lo que dicen, lo que se hace. Estamos cansados los ciudadanos, y yo me incluyo, de escuchar mentiras. No todas son mentiras, pero otras son verdades que parecen mentiras, o mentiras que parecen verdades. Entonces el ciudadano, si lo vemos en encuestas, algunas instituciones están muy mal calificadas, y los políticos ni se digan, precisamente por eso, porque han sido muchos años de eso, Contador, pero una figura muy bien calificada hoy en día, o no tan mal calificada, es el presidente de la República. Y yo no sé si hable todo el día con verdades. No, lo que pasa es que él sabe a quién hablarles. Porque sí. A mí me parece que no habla con toda la verdad. Ajá. No. Él tiene pues su propia clientela, que son muchos millones de gentes, porque sabe cómo hablarles y los tiene cautivados. Por eso no quiere decir que diga exactamente la verdad. ¿Sí? Simplemente lo siguen por su liderazgo, por su forma de ser. Por eso, entre otras cosas, yo no digo que no tenga su parte positiva o su ideología positiva, pero muchas veces se pierde por cómo se hacen las cosas. Y del otro lado también, o sea, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, el poder es subyugante, y muchas veces se han perdido los valores por sostener el poder, y eso no debería de ser. El valor principal es que México esté mejor. Sí. Ahora, un tema muy interesante, contador. Vienen elecciones. Hablemos de dos. Ahorita solamente han despuntado dos candidatas a la presidencia de la República. Dos personas puestas para suceder a Andrés Manuel, ¿no? Una, Claudia Sheinbaum, y la otra, Xóchitl Gálvez. ¿Qué opina de cada una de ellas?
Pues mira, doctor, yo pienso que las dos tienen sus partes positivas y sus partes negativas. Si es Claudia Sheinbaum, se dice no tiene voluntad más que la que tiene el presidente. Pero sin embargo tiene experiencia, pues ha gobernado, no se le conoce hasta ahorita ninguna parte negativa de hablando de corrupción y hablando de todo eso. De su transparencia. De su transparencia, como que está más clara su gobierno. Ya dijo hace unos días los puntos de lo que se iba a tratar su gobierno, qué puntos iba a tratar el gobierno. Por otro lado, Xóchitl Gálvez, pues es la que está en contra y la que está fuera del gobierno. El gobierno ayuda a que, en este caso a Claudia Sheinbaum, se vea mejor, se le apoye más, y y Xóchitl Gálvez tiene que remar contra la corriente. A mí en lo particular no me gusta hacer análisis sin tener toda la información, porque usted sabe, la información es muchas veces manipulada por un lado y por el otro. Pues yo pienso que las dos podrían llegar a ser buena presidenta de la República. Veo más estructurada a Claudia Sheinbaum, pues, por todos los recursos y todos los años de gobierno. Y Xóchitl Gálvez, pues, es la senaduría y una delegación. Sí, ahora, volvemos otra vez. Aquí los partidos políticos vuelven a influir, porque claro. Xóchitl trae 3, PRI, PAN, PRD. Pero parece que no trae a ninguno. Así es, porque la percepción del ciudadano es que esos partidos, como que especialmente el PRI y no se diga el PRD, están muy desgastados. Su liderazgo está muy perdido. O sea, le restan en lugar de sumar. Le restan en lugar de sumar. Pero hay gente brillante, contador. No, estoy convencido que la gente más preparada, o una de las gentes más preparadas, son del PRI. Que las instituciones que tenemos hoy en día, más del 90% fueron de los gobiernos. ¿Saben gobernar? Saben gobernar. Saben hacer campañas. Lo que pasa es que como permaneció tantos años en el poder, se fue corrompiendo. Y luego sin fuerza en contrario. Y entonces sin controles. Entonces, y empezaron a hacer, todavía se le dio la oportunidad, eso es increíble, que ya se había ido el PRI, 12 años del PAN, y regresa el PRI y todavía lo hace peor. Sí. Cuando hablábamos del nuevo PRI, ¿no? El nuevo PRI. Que realmente el nuevo PRI terminó, pues, la mayoría en la cárcel, ¿no? Así es. Y desde Peña Nieto, que vive fuera de México, ¿no? Sí, y por parte de Claudia, pues bueno, la marca es muy grande, ¿no? Eso es. Morena es una marca que ha ido creciendo en todo el país. Digo, hay que hablarlo en esa dimensión. Claro, sí, y realmente volvemos a las ideologías, a la practicidad. O sea, miembros de partidos políticos se pasan a Morena, ¿por qué? Por querer seguir en el gobierno. O sea, eso es totalmente vulnerable en la realidad que tienen estas personas. O sea, yo no lo puedo entender. Yo puedo entender que quieran ser servidores públicos, pero ya cuando se habla de una ideología no la puedes torcer. Claro. Se ve mal, ¿sí? Y con la mayor cinismo se pasan y se presentan ya como morenistas, ¿no? Sí, en realidad, bueno, decimos, el nuevo PRI, pues está en Morena, ¿no? Sí, así Digo, es. el propio presidente de la República. Sí, así es. Estuvo ahí, compañero de batalla de sus hermanos, probablemente estuvieron ahí mismo en esa... Ya cuando no les pareció, pues dejaron el PRI con Cárdenas y se crearon fue cuando contendió por la presidencia de la República. Ahora, traemos ahorita un más o menos 20 puntos de ventaja. ¿Son pocos, son muchos para una elección que queda a menos de un año? Si se trabaja bien, con ahínco, pero bien estructurada se podría llegar a revertir. Pero
que se hagan las cosas correctamente. Ya el ciudadano, eso sí, ya está más politizado. Okay. ¿Cree usted que le va cayendo el 20 al ciudadano? Le va cayendo el 20 y por lo menos ya que discierna qué es lo que le conviene más. Ahora, Movimiento Ciudadano, que es el otro partido que está ahí, digamos que queriendo ser el fiel de la balanza, ¿lo será? No, ahorita ya no. Quizás con Samuel García podría haber, no porque él sea el idóneo, pero sí iba generando expectativas, y los jóvenes seguramente gran parte de los jóvenes iban a votar por él. Sí. Hoy las redes sociales son un fenómeno. Sí, sí. Qué bueno que usted y yo no estamos en el tema de las redes, porque así nos iría. Sí, es tremendo. Hay que saberle a las redes, ¿no? Así es, y luego, pues hoy en día se tiene que ser más cuidadoso y más si son servidores públicos, sí, agentes públicas. Los jóvenes se están impulsando y bueno, ahí está Marco, que es un joven inquieto y te veo inquieto, Marco. Así es, doctor. Bueno, seguimos con los comentarios que no nos dejan de llegar aquí en nuestra transmisión. Tenemos aquí varias preguntas. Arely Jiménez nos hace la pregunta de ¿qué ha pasado con el PRI? Creo que es una pregunta muy interesante y que ahorita estaban tocando ese tema. También tenemos otra pregunta de Emilio Ramírez. ¿Cuál es el poder del ciudadano que tiene al ir al votar? Tenemos también quien se identifica como Eduardo Gámez. ¿Cómo me pueden explicar más sencillo qué es la democracia? Imelda Hernández nos pone aquí un comentario a nuestro invitado que dice: excelente participación del invitado, el contador, lo recuerdo con mucho cariño desde la UQI. Que déjeme decirle, contarle una anécdota, que cuando uno llegaba a la UQI, cuando él era director, cuando uno llegaba, él los atendía personalmente. Cuando iba a la Facultad de Derecho, él personalmente te mostraba las instalaciones y tenía mucha apertura con los estudiantes. Y había una comunicación, una fluidez, de esa dedicación y pues vale la pena mencionarlo. Le agradezco mucho, contador, pues creo que muchos nos quedamos con esa imagen de usted. Muchas gracias, Marco, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, Marco. Pues sí, la docencia nos deja siempre bonitas satisfacciones, sí, ¿no? Sí, más o menos eres competitivo, sí, si no... claro. Y yo, pues, aunque nos repruebe, algunos todavía por ahí me siguen viendo con cariño. Claro, ¿no? eso es lo importante. Una pregunta interesante, ¿qué ha pasado con el PRI? El PRI no supo aceptar la realidad. O sea, la realidad, usted sabe que la realidad es dinámica. Desde la muerte de Colosio, que él tenía la intención de modificar los usos del PRI, la toma de decisiones, una organización esquematizada, muy poco flexible. Aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo en México, cambiar los usos, cambiar un poco la ideología, para favorecer a las gentes necesitadas y al pueblo en general. No fue aceptado. Entonces, ahí se fue deteriorando la ideología y la forma de gobernar del PRI, la credibilidad hacia el PRI. Luego, bueno, pues en esa época también sucede lo de José Francisco, mi hermano, que iba por ese mismo tenor, y luego sucedieron ciertas decisiones, una política mal llevada, por un lado el pueblo, por otro lado el gobierno, el gobierno que decimos de la democracia, el gobierno se debe al pueblo. No es el pueblo por un lado y el gobierno por otro. El resultado del gobierno es porque el pueblo lo quiso así. ¿Y en realidad tendría conciencia de quererlo así? ¿O ha sido el corporativismo el que ha llevado a encumbrar al político al poder? Así es. No, el político no aceptó que la realidad había cambiado y que se tenía que cambiar. Se acordará del discurso de Colosio, ¿no? Sí, ¿cómo no? Entonces, eso es lo que quería.
Colosio para el partido y para el gobierno. Y no se aceptó esa realidad. Siguieron actuando como si no estuviera pasando nada, como si no hubiera o suceder algún cambio. Es por eso que a los años López Obrador ganó. Aprovechó esa aprovechó esa situación de lo que quería escuchar el pueblo, de lo que quería el pueblo para que el gobierno actuara de tal o cual manera. Decía Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, hace días, que se prepare la vieja clase política. Y yo dije, ¿de verdad está hablando en serio? Pues sí, pues él es de la vieja política. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya traigo unos tenis fosfos, entonces yo ya no soy de la vieja política. Él viene de allá. Uh-huh. Él estuvo con José López Portillo. Uh-huh. Él viene de esa política que la gente ya no quiere, uh-huh, pero se le olvida al político, ¿no? Claro, sí. Ahora, no todo lo antiguo y lo viejo, por decirlo de alguna manera, hablando de política es malo. Hay gente muy connotada, muy experimentada, pero que desgraciadamente no ha actualizado su forma de hacer las cosas y ha aceptado la realidad que hoy priva. Y hay que entender la realidad para poder actuar adecuadamente. Contador, yo creo que este tema nos puede dar muchas más horas. Yo espero que no sea la última, que sea la primera de muchas que nos pueda acompañar, que nos pueda ayudar, porque tenemos un proceso electoral muy interesante. Ya lo dijo usted, un voto representa 20,000 espacios públicos. Digo, yo no voy a votar por los 20,000, pero sí suman y sí hace la diferencia. Ojalá que el ciudadano entienda lo que nos preguntaban hace un momento, el valor que tiene el voto. Claro. Cuando logremos eso, creo que tendremos un país con una real y verdadera democracia. Así es, definitivamente. O sea, sí tenemos democracia, pero a la mexicana. Ok. Con eso nos vamos, agradeciéndole, mi querido contador. Vamos a un corte comercial y regresamos al cierre de Derecho de Réplica. No se vayan.
De regreso en Derecho de Réplica, ya en el último de los bloques, y como todos los jueves, el licenciado Emilio Laguna Beltrán trae un tema interesante de lo relevante de la Corte. Un tema no menos importante es la decisión que ha tomado la Corte para impedir que el decreto que impulsó el presidente López Obrador para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial Federal se lleve a cabo. Mi querido licenciado, bienvenido. Doctor, muchísimas gracias, muy buenas noches a ustedes y a toda nuestra audiencia. Con el gusto de compartir foro y de tener aquí al maestro y contador Arturo Ruiz. Un gusto, contador, esta es su casa. Y como ya comentaba usted, doctor, en la antesala de este último bloque, justamente tenemos un tema que ha generado polémica, un tema que ha generado interés y conmoción, derivado de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que muchos actores políticos han tomado como un atropello a la democracia. Otros han defendido la democracia, y que justamente tiene que ver con el tema de este programa, que es justamente si la democracia permanece o no permanece en México. Y creo que es un atinado, una resolución atinada en defensa de la democracia de este país, a criterio personal. Sin embargo, vamos a entrar al fondo del asunto. En esta semana se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos mecanismos legales que se llaman acciones de inconstitucionalidad. La primera fue promovida por senadores de la República y la segunda por diputados del propio Congreso de la Unión. Estas responden a los números 214/2023 y 220/2023. En dichos mecanismos, doctor, los senadores y diputados del Congreso de la Unión solicitaron una suspensión justamente para que se detuviera la eliminación de estos fideicomisos. Justamente también la semana pasada hubo una inconformidad por parte de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en la que manifestó que pues el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podían conocer de estas acciones de inconstitucionalidad, puesto que tenía que ver con ellos mismos y que se ventilaba un conflicto de interés muy evidente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta inconformidad y determinó por unanimidad que el ministro Javier Lainez no estaba impedido legalmente para conocer de estos mecanismos, puesto que, aunado a que pareciera un conflicto de intereses, la propia Constitución establece que es el Poder Judicial de la Federación, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encarga de resolver estos mecanismos jurídicos. Es así que le dan entrada justamente al día de antier a estas acciones de inconstitucionalidad, y el ministro Javier Lainez otorga esta suspensión con la salvedad de que pueda ser modificada o revocada, sin otorgar fianza alguna en ese sentido, y dice: los fideicomisos no pueden desaparecer hasta que se resuelva el fondo del asunto, y tampoco pueden ser utilizados para el suceso que vivió nuestros hermanos de Guerrero por el huracán Otis. Entonces, justamente había algunos comentarios también de algunos senadores en donde catalogaron esta determinación como un atropello a la democracia, como ya lo había comentado, doctor, porque manifiestan que el Poder Judicial no puede ser juez y parte en un conflicto en el que ellos forman parte. Sin embargo, el razonamiento del ministro Lainez es que efectivamente la desaparición de esos fideicomisos sí atenta contra los derechos laborales del personal del Poder Judicial de la Federación, lo que nos deja ver que el sentido de esta determinación justamente va encaminada en la defensa de los derechos laborales del personal del Poder Judicial de la Federación. Es el tema en lo relevante de la Corte, doctor. Pues un tema que no le gustó al presidente de la República, hablando justamente del poder que tiene el Ejecutivo. Creo que no le fue de agrado la resolución. Es correcto, inmediatamente hizo pronunciamiento público en la ya llamada y conocida mañanera, y expresó que era lamentable que el Poder Judicial atentara contra el pueblo y contra esta determinación de destinar estos fondos hacia un desastre que lamentablemente se suscitó en Guerrero, cuando también debemos recordar que existían fondos para este tipo de circunstancias y estaban
plenamente salvaguardados, doctor, y se desaparecieron esos fideicomisos también. No tendríamos por qué estar ahorita pidiendo prestado, ¿no? Es correcto. Se supone que el guardado lo teníamos. Pero bueno, esto pasa en este país, pero buen tema, mi querido licenciado. Otro tema de la Corte, no hablaste, pero autorizan que vuelvan las corridas de toro a la Plaza México, cosa que celebro muchísimo y seguramente ahí nos veremos en las corridas de aniversario de la México. Bueno, muy amable Emilio, muchas gracias por acompañarnos, gracias a usted por estar con nosotros en Derecho de Réplica. Ya nos vamos, está bien, ya, perfecto, nos vamos, gracias por acompañarnos y recuerde que usted aquí siempre tiene derecho a réplica. Buenas noches.